Ok, bueno, entonces vamos a, como lo volvimos a abrir nuevamente, no aparecen los nombres de rangos que estuvimos en la clase pasada. Entonces solamente vamos a darle nombre de rango a sueldo. Nos paramos aquí en el encabezado sueldo, control shift flecha abajo. Y venimos acá al cuadro de nombre y lo vamos a llamar sueldos DIC de diciembre, sueldos DIC. Y le damos enter, ¿no? Lo enmarcamos y qué, perdón, que me perdí. La seleccionan, tranquila, aquí, Sí. la seleccionan. Seleccionan desde sueldo y le damos el nombre del rango. Sueldos DIC aquí. Sin Ok. espacios. Sin espacios. Y le dan enter cuando escriban. Listo. Listo, bueno. Y lo mismo hagamos. Lo mismo hagamos con la columna de cargo. Control Shift, flecha abajo. Y le vamos a llamar cargos DIC de diciembre. Enter. Y a ciudad. Control Shift, flecha abajo, ciudad DIC. ¿Ese va con el título y todo? Así Van con el desde... encabezado, sí. Ok. Van con el encabezado. Aquí revisan si les ha quedado bien los rangos. Cargos DIC, ciudad DIC y sueldos DIC. Esas tres, con esas tres vamos a trabajar. Si necesito modificar el rango porque entraron más nuevos registros, entonces lo que hago es venirme a fórmulas, administrador de nombres, me puedo parar en el rango que necesite modificar, ¿sí? Cualquiera de los rangos que necesite modificar. Si obviamente entran nuevos registros, pues necesito modificar todos los rangos que tenga ahí de esa base de datos. Entonces acá por fórmulas, administrador de nombres, ahí aparecen todos los rangos. Se para en modificar. Si quiere, habíamos dicho que puede cambiar el nombre y no pasa nada, y aquí actualiza el rango. Si ya no va hasta la fila 85, sino que va hasta la fila 100, entonces le cambia el 85 por 100. Tienen que acordarse de esa parte de cómo es que modificamos los rangos, ¿no? ¿Ok? Bueno. Listo, entonces habíamos dicho que aquí en reporte, entonces estábamos viendo la función suma. Profe, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien. Profe, qué pena, es que no me queda grabado el rango. Yo me paro en la columna, control shift hacia abajo, pero no me queda grabado. A ver, repitámoslo acá. Te paras en sueldo, le das control shift flecha hacia abajo y aquí ya le debe aparecer el nombre. Si no le aparece, entonces escriba sueldos DIC y termina con enter. Siempre se escribe el nombre del rango y se termina con enter. Profe, claro, me faltaba el enter. Ya, muchísimas gracias, profe. Solo era el enter y ya. Es que casi no te entiendo. ¿Qué es lo que dices?
Que me faltaba solo escribir el nombre y darle el enter, que es como el de confirmar la acción. Yo no le estaba dando enter, por eso era que no me guardaba. Ah, correcto. De todas maneras, si hay algo que le quedó mal, haga lo que hice ahorita, lo que le dije ahorita. Por fórmulas, administrador de nombres, por ahí mira los rangos. Si están mal, los selecciona y los puede eliminar y los puede volver a crear. Hay que marcar bien desde aquí, control shift, flechita abajo, escribe el nombre y le da enter. Los nombres van sin espacios ni caracteres especiales, los nombres de rango, ¿no? ¿Sí? Entonces, creamos 3 nombres de rango, por favor, para que los tengan ahí listos y no tengan problemas. Si les han quedado mal, vuelvo y le digo, repito. Los pueden borrar o modificar por fórmulas, administrador de nombres, los pueden eliminar y los pueden volver a crear. Separan aquí, control, shift, flecha abajo, sueldos DIC, escriben y enter. Para ciudad, control, shift, flecha abajo, ciudad DIC y enter. Y para cargo, control, shift, flecha abajo, cargos DIC y enter. Son los 3 rangos que vamos a trabajar. Las 3 columnas. Entonces, está explicando aquí en reporte cómo hago para sumar un rango. Pues habíamos hecho un bocetico por acá, lo voy a volver a hacer. Por acá donde va el requerimiento y por acá donde va la fórmula con el resultado. Entonces, si me dicen necesito el total de los sueldos, total, no hay ninguna restricción. Entonces vamos con el primero, total sueldos. Simplemente hago una suma de toda la columna de sueldos. Entonces allí le voy a decir igual suma porque es sobre toda la columna, no hay ninguna restricción, es sumar todo lo que hay en esa columna. Igual suma y puedo escribir el nombre del rango, total sueldos. Sueldos DIC la llamé, perdón, sueldos DIC. Este cuadrito, acuérdense que aparece con F3 después del paréntesis, ¿no? Igual suma, abre el paréntesis y le aparecen los rangos que usted ha creado. Entonces, sueldos DIC, ahí está. Lo puedo seleccionar con doble clic y le doy enter que él cierra el paréntesis. Ahí tengo el total de los sueldos. Parado aquí en los sueldos, vamos a presionar el atajo control 1. El 1 lo hacen con el número 1 en la parte superior del teclado. No funcionan los atajos con el teclado numérico del lado derecho. Los que tienen teclado expandido normal o portátil con teclado expandido números hacia la derecha. Todos los atajos funcionan son con los números que están en la parte de arriba. Entonces le voy a decir que le voy a dar a ese número un formato de número. Usar separador de miles con 0 decimal. Cuando trabajo este formato de número, él me da la posibilidad de alinear el número a la izquierda, a la derecha, centrado. Cuando trabajo con ese formato. Entonces le estoy dando este formato porque quiero que el número me quede centrado. Lo mismo aquí, total sueldos. Colocémosle aquí total sueldos DIC. Eso lo hicimos en la clase pasada. Es un total común y corriente. Pero si ya no necesito sumar todos los sueldos, sino solamente los sueldos de Cali, ahí es donde entra una condición.
un condicional, un requerimiento, un criterio que se llama. Porque ya me están diciendo necesito los sueldos, pero solamente de Cali. Ahí es donde entra un sumar punto sí, porque ahí hay una pregunta. Sumar punto sí. Ya habíamos dicho que lo que hace esto es filtrar, ¿no? Filtrar. ¿Y qué va a filtrar? Pues lo que en ese momento yo le pida. Si le estoy diciendo que me sume solamente los sueldos de Cali, quiere decir que en la columna ciudad yo debo de filtrar Cali y sumar los sueldos. Por eso se llama que los sumar puntos sí, contar puntos sí y promedio puntos sí son filtros. Entonces, hagamos aquí el enunciado. Total sueldos de Cali. Borro esa fórmula anterior y hago la fórmula del sumar punto sí. Ahí es cuando se establece que vas a utilizar un punto sí. Si le dicen necesito todas las devoluciones de tal producto, pues ya no son todas las devoluciones de toda la base de datos, son las devoluciones de ese producto. Ese producto es el que él filtra y por ende debo de utilizar un sumar punto sí. Entonces le digo aquí, igual sumar punto sí. Sumar puntos y abro paréntesis y me vengo aquí al asistente después de abrir el paréntesis. Rango y criterio. ¿Qué iría en rango y qué iría en criterio? ¿Quién me dice? En criterio Cali y en el rango sueldos DIC. Bueno, en el rango sueldos DIC. Listo. En criterio, Cali, profe, no. Cali, bien, sí, está bien. Y el rango de suma, Ciudad, no. Ah, no, 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 ciudad no. Sueldo. Ciudad DIC, profe, no. aquí, Sí. ciudad DIC. Sí, no, hagámoslo tranquilas, ciudad DIC. Listo, entonces usted va y le dice al jefe, jefe, en Cali no pagamos sueldos. Y el jefe feliz dice, qué chévere, no vamos a pagar sueldos de Cali. Bueno, está mal la fórmula por ende, ¿cierto? Porque si me da 0, ya sabemos que en Cali hay sueldos. Entonces devolvámonos a ver cuál es el error. Bueno, yo les había explicado que rango y criterio, los dos van juntos. En el criterio siempre va lo que me están pidiendo, entonces le atinamos a esa, Cali. Ese es el criterio. Y en la columna de arriba debo de colocar donde está ese criterio. ¿Dónde está ese criterio? ¿En qué columna? Ciudad. En ciudad, correcto. Ciudad está en la, Cali está en la columna de ciudad. Entonces aquí debe ir la columna del criterio que yo estoy manejando. No tengo necesidad de pasarme a marcar porque ya le di un nombre de rango a la columna. Ese es el sentido de colocarle el nombre del rango a la columna para no pasarme y estar marcando. Entonces le voy a dar aquí F3 y efectivamente aquí le digo ciudad, ¿sí? Entonces estos dos yo les dije son compadres, ¿no? Estos dos son compadres. Entonces cuando uno le está empezando a coger el tiro,
a esta herramienta, guíese como lo acabé de hacer. Primero coloco el criterio y entonces luego busco este criterio en qué columna está y aquí es donde debe de ir la columna. Si no manejo nombre de rango, pues se tiene que pasar y marcar toda la columna de ciudad. Entonces, ahí es donde estoy haciendo el filtro. Listo, ahora sí, como ya tengo el filtro, para que me muestre solamente de esa base de datos los campos que digan Cali, que están en la columna ciudad, ahora sí le digo súmeme. Por eso dice aquí, rango suma. Entonces ahí iría, obviamente, cierto que es la columna que suma. Ujú. Ahora sí, Ujú. ¿está claro allí? Sí. Sí, señor. Entonces está que en Cali se pagan 38 millones en sueldos. Bien, ahora viene el punto conjunto. Voy a copiar todo esto, que es cuando ya hay más de un criterio. Pero igual el punto conjunto lo que hace es filtrar también, ¿sí? El punto conjunto lo que hace es filtrar. ¿Por qué punto conjunto? ¿Por qué punto conjunto? ¿Quién se acuerda por qué va punto conjunto? Va al punto conjunto porque el punto conjunto es cuando ya no es solamente un criterio, sino que son varios. Entonces te dicen, necesitamos sumar los sueldos de Cali, pero de las secretarias, por ejemplo. Secretarias. Entonces agreguémosle aquí secretarias. Entonces ya ahí el sumar puntos sí no me sirve porque el sumar puntos sí es solamente para un solo criterio. Cali. Pero ahora me dijeron, súmenme los sueldos de Cali, pero específicamente de las secretarias. Entonces ya tengo dos criterios porque yo tendría que filtrar aquí Cali y aquí secretaria. Entonces son dos filtros. Entonces ahí es donde se utiliza el sumar puntos y punto conjunto. ¿Sí? Sí, señor. Ok, entonces vamos a hacerlo. Entonces le voy a decir igual sumar puntos y punto conjunto. Y me voy para el asistente. Rango de suma. ¿Qué es lo que voy a sumar? ¿Quién me dice? Sueldo, profe, sueldo de diciembre. Sueldos, correcto. Entonces yo ya tengo un rango para sueldos. Rango de suma. En rango de suma no puedo sumarla, no puedo colocar la columna ni de ciudad, ni la columna de cargo. Rango de suma, suma. Quiere decir que debe ir una columna numérica y en ese momento la columna numérica Los sueldos. sueldos DIC que llamamos de diciembre. Ahora viene el rango del criterio 1 y el criterio 1. Puedes empezar con cualquier criterio. Voy a empezar con, pero no, en la base de datos no dice secretarias, dice secretaria. Ahí es donde tienen que tener cuidado porque un sumar punto sí, ya sea solito o punto conjunto, no le puede funcionar porque no estás escribiendo bien el criterio. A usted le dijeron secretarias, pero usted tiene que ir y mirar si allá dice secretarias o auxiliares o secretaria con tilde. Tiene que ir a mirar cómo está escrito en la base de datos porque no la va a reconocer sino como está escrita en la base de datos. Un secretario. O un secretario, correcto, sí, también cabe. Entonces yo ya miré allá que dice secretaria. Lo puedo escribir en mayúscula o en minúscula, no importa, él lo toma. ¿Dónde está secretaria? ¿Cuál es el rango del criterio? Secretaria pues está en la columna de cargos. Entonces aquí coloco
la columna de cargos. Entonces le estoy diciendo, súmeme los sueldos, pero solamente de las secretarias. Primer criterio. Viene el segundo criterio. Por eso es fácil, mientras uno le coge el tiro, anotar el criterio y luego saber en qué columna está ese criterio. El segundo criterio es Cali. Lo puedo escribir todo en mayúsculas si quiero. ¿En qué columna? Rango del criterio, rango. ¿En qué columna está Cali? Pues está en la columna de ciudad, en el rango ciudad. Listo. Eso es un punto conjunto. Puede tener 2, 3, 4, 5, 6, 7 criterios. Entonces él filtra y finalmente suma, cuenta, promedio. Pues como estoy utilizando la función sumar, estoy sumando. Ahí están los tres. Sumar, sumar punto sí y sumar punto sí, punto conjunto. Todos funcionan para un informe específico, ¿sí? Sueldos Cali, eso es un informe específico. Pero si le dicen sueldo Bogotá, pues tiene que cambiar el criterio, ¿cierto? En lugar de Cali, pues entonces venir aquí y cambia el criterio. Pero estamos manejando uno solo. Aquí estamos manejando dos criterios, ¿no? Dos criterios estamos manejando, pero son puntuales, ¿no? Puntuales quiere decir que me sirven para un informe ya específico, algo específico que me están pidiendo. Cali secretarias, ¿ya? Por cada que me pidan, pues tengo que hacer uno, ¿sí? A eso me refiero. Si te dicen, yo necesito ahora los sueldos, pero de Medellín, de los auxiliares. Esa es una fórmula específica que tienes que hacer para eso que te están pidiendo. Entonces, así de esa manera estoy obteniendo, resolviendo el problema de un requerimiento específico, ¿no? Ahora yo necesito hacer uno más grupal. Me dicen, yo necesito saber cuánto pagamos por sueldos por cada ciudad. Entonces ya no es para uno, sino que yo tengo que saber cuánto le pagamos en sueldos a Cali, a Bogotá, a Medellín y a todas las que haya. No creo que no hay sino esas tres. Entonces ya no es para uno solo. Entonces voy a copiar esta columna. Parecen en ciudad, por favor. Le das control shift flecha abajo. Control C. Te pasas para el reporte, lo vas a pegar por aquí abajo, Enter. O le puedes dar Control B pequeña. Control C, Control B o Control C se ubica y Enter. Teniendo esa columna seleccionada, ¿sí? ¿Ya la tienen? ¿Listos, listos? Sí, La columna de ciudad nos la seleccionan desde acá. Se paran aquí en ciudad, Control Shift, flechita abajo, Control C, que es para copiar, ¿cierto? Nos vamos para reporte, me ubico aquí y Enter. Bien, hay que tenerla seleccionada, entonces la volvemos a marcar. Control Shift, flecha abajo. Teniéndola ahí seleccionada,
teniéndola ahí seleccionada, entonces se van a venir aquí por datos, teniendo seleccionado desde ciudad hasta abajo, ¿no? Se van a venir aquí a datos y por aquí hay algo que dice quitar duplicados. Datos. Le van a dar clic aquí en quitar duplicados y le dan a aceptar. Y efectivamente ahí no hay sino 3 ciudades. Ujú. Qué bueno. La puedo ordenar. Me paro aquí y le digo ordenar. Ujú. Voy a copiar este encabezado aquí al lado. Y le cambio el nombre a sueldos. Entonces le voy a decir igual. Sumar puntos sí. Abro paréntesis. Me vengo al asistente de funciones. Bueno, lo que voy a filtrar son las ciudades. Entonces, el rango es la columna de ciudad, porque sobre ciudades que voy a presentar el informe. Entonces le digo función F3 o F3 y le digo que de esta columna ciudad y en criterio ya no escribo, porque ya no es para uno, va a ser para varios. Entonces me ubico en Bogotá para ahorita poderlo copiar hacia abajo. Entonces le estoy diciendo, de la columna ciudad, fíltreme todo lo que diga Bogotá. Y el rango de suma, pues son los sueldos. Sueldos DIC. En rango le di F3 y cargué el rango ciudad DIC. En diciembre me ubiqué ahí con el cursor y vine y hice clic aquí en Bogotá. Y en rango de suma, pues escribo el rango de sueldos DIC. Si yo no estuviera trabajando con rangos y me pasara a marcar la columna de ciudad, aquí tendría que amarrar esto con F4 y amarrar los sueldos DIC con F4 porque ya serían referencias. Por eso es que son buenos los nombres de rango, que no tengo que estar amarrando nada. Le doy a aceptar y me dice que entonces en Bogotá se pagó esto en sueldos. Control 1 y le voy a dar el mismo formatico de número. Copio hacia abajo. Profe, qué pena. ¿El rango de suma era cuál? El rango de suma son los sueldos. Los sueldos, ok. ¿Sí? Rango de suma. Todo lo estamos trabajando con sueldos. Entonces, si yo totalizo acá, este total que me da aquí, fórmulas autosuma, 135.183.997, es este mismo, que es la suma de todo. Le voy a hacer unos bordes. ¿Sí? Aquí está la fórmula, vean. En rango, como el informe me lo están pidiendo por ciudad, entonces es la columna de ciudad. Y el criterio, pues son estas celdas que son las ciudades únicas que hay. Y en rango de suma, los sueldos DIC.
Y ya tengo los sueldos que pagamos por ciudad. Lo voy a volver a repetir para sacarlo por cargo. ¿Listos? Allí todos concentraditos. Si no les salió en esta les va a salir. Bueno, aquí vamos. Me paro aquí, cargo. Control Shift, flecha abajo. Control C. Me voy para reporte, me voy a parar por aquí y le doy Enter. Ujú. Teniendo seleccionado el rango, me voy por datos y aquí está, quitar duplicados. Y le doy a aceptar. Él me dice que se encontraron 72 y los quitó, 72 repetidos. Esos son los cargos que hay en la empresa, no tiene más cargos. Los puedo ordenar para presentar un informe bien bonito, como de una persona que ya sabe Excel, ordena. Mira que no necesité, voy a darle aquí control Z. No marqué, no. Solamente me paré aquí en cualquier celda y por datos le dije ordenar. Ya. Ahora lo mismo aquí. Copio, cambio esto a sueldos. Y viene la fórmula. Sumar puntos, sí. Te le digo igual, sumar puntos. Y esto ya es un informe, ¿no? Esto es un informe con funciones. Hay informes con subtotales, hay informes con funciones, hay informes con tablas dinámicas, hay informes con Power Pivot, hay informes con Power BI. Pero esto ya es un informe porque es un resumen. Sumar puntos, sí. Y me vengo al asistente. Bueno, entonces, aquí es donde viene el dilema, aprender a manejar estos cuadritos. Entonces, lo sigo repitiendo. ¿Qué va en rango y qué va en criterio? El rango es la columna que estoy manejando. ¿Cuál es la columna que estoy manejando? Cargo. Entonces, la columna que va a ir aquí es cargo, cargos DIC. Y de esa columna necesito filtrar esto. Anteriormente lo hacíamos con uno, ¿no? Y colocábamos Cali, Bogotá, secretaria, colocamos el criterio, pero ahora no lo escribimos, sino que lo seleccionamos porque necesito copiar hacia abajo, que se convierta después en C27, C28, C29 hasta C33 y me liquide cada uno de los cargos. ¿Y qué es lo que va a liquidar? Pues los sueldos, que es lo que estamos trabajando. Sueldos DIC. Le doy a aceptar. Y ya tengo ahí los sueldos de los asistentes, ¿no? Control 1. Copio. Y si totalizo aquí, me tiene que dar exactamente igual a este de acá. Fórmulas autosuma. Ni un peso más ni un peso menos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien necesita un apoyo ahí que le explique? ¿Se quedó?
Sí, profe, no me dio ahí al final, no sé si la fórmula de pronto fue que me faltó algo. Un minutico. Revisémoslo acá. ¿Tienes bien Exacto. esto? ¿Tienes bien esto? Sí, señor. Ok, revisemos la fórmula. Cargos DIC. Sí. El criterio pues es el primero, que es el asistente, que está en la referencia C26 para el caso mío. Y el rango de suma son sueldos DIC. Listo, sí, señor, gracias. Bueno, bien, eso hay que, lo que hemos venido hablando. Por obra y gracia del Espíritu Santo, no le pasó sino a la Virgen María. Entonces hay que sentarse a hacer estos ejercicios, a coger la práctica. Bien. Seguimos con el contar. Este era el más difícil, los otros son más fáciles ya uno entendiendo este, o por lo menos aquí reforzamos un poco el anterior. Contar. Contar es una función estadística que lo que hace son contar celdas de tipo numérico. Hay que entender bien el concepto. ¿Qué es lo que hace esa función? Si yo le digo a ella, a este informe, le digo, cuénteme esto lo que acabo de marcar, eso. Entonces la función contar va a decir, aquí hay un número, dos números, tres números, cuatro números, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces me sale 9. Entonces él me está informando que lo que yo acabo de seleccionar son 9 celdas numéricas. O sea que contar lo que hace es contar celdas de tipo numérica. Si yo borro esto aquí, suprimir, y le digo, cuénteme cuántos números hay aquí. Entonces él dice, aquí hay 1, aquí hay 2, hay 3, hay 4, hay 5. La función contar cuenta celdas de tipo numérico. Entonces, si yo quiero saber cuántos empleados hay ahí, yo le puedo decir que me cuente cogiendo la columna de cédula porque es numérica, o puedo decirle que me cuente la columna de sueldo que es numérica. Cualquiera que es numérica, él va a contar, ¿sí? ¿Cuántos números hay ahí? La voy a hacer con sueldo, que es la que tenemos el rango. Entonces copiemos esto, pero mira cómo lo voy a copiar. Voy a seleccionar Control C. Me voy a parar aquí. Y aquí en inicio le hago clic a la flechita de pegar. Y aquí dice mantener ancho de columna. Entonces me lo pega con el mismo ancho con el que originalmente está la información. Y no tengo que estar redimensionando otra vez. Y ahí me lo copió con el mismo ancho. Control C, se ubican y aquí en inicio en pegar le dicen anchos de columnas. Bueno, entonces contar cuentas celdas de tipo numérico. Eso lo tienen que tener claro. Entonces, si aquí me dicen, ¿cuántos cantidad de empleados que hay en diciembre? Entonces utilizo la función contar y como es sobre toda la columna, pues es un contar. Entonces le digo igual contar. Le digo fx. ¿Qué voy a contar? Pues le doy F3 y le digo que voy a contar los sueldos DIC
Le doy a aceptar. A pesar de que estoy cogiendo la columna de sueldos, pues él no me está sacando este mismo resultado porque es que aquí estoy utilizando suma. Ahí sí coge cada sueldo y lo suma. Y aquí estoy cogiendo la misma columna, sueldos DIC, pero le estoy cambiando la función. Y ahí pues es totalmente diferente porque esa función lo que se encarga es de contar. A mí no me funcionó. Ensáyelo bien, escríbalo bien. Ah, ya. Ahora sí. Si él no le rebaja una, Ujú. Es perfecto. sí es. O todos parados o todos sentados, pero a medias no. Bien. Ahora, yo le puedo decir, por ejemplo, que me cuente los empleados de diciembre y los empleados de enero. Entonces le voy a dar a enero aquí. Pasémonos para enero. Y vamos a marcar desde el encabezado porque la otra también la seleccioné desde el encabezado. Control Shift flecha abajo. Y le digo sueldos N. Enter. ¿Listos? ¿Listos? ¿Listas? Bien, entonces aquí le voy a decir, copio esto. Cantidad de empleados que hay diciembre y enero. La puedo hacer directa si me sé los nombres de los rangos. Entonces le digo, igual contar porque voy a contar. Entonces le digo, sueldos DIC, punto y coma, sueldos N. Así de rápido. ¿Eh? ¿Sí o no? Ahora, si por aquí borro un sueldo, cualquiera, no importa, cualquiera que borre, y vengo al reporte, me dice que hay 159. Y si borro uno de diciembre, cualquiera de los sueldos de diciembre, suprimir, y vengo y miro el reporte. Entonces, en el individual que estaba sumando solamente diciembre, contando, perdón, solamente diciembre, me dice que hay 79. Y como borré uno de diciembre y uno de enero, en el conjunto de esos dos me dice que solamente hay 158. Porque no hay números. Contar cuenta siempre y cuando la celda tenga un número. Voy a darle control Z para deshacer. Ahí está, ¿sí? Ahora, vienen los criterios. Necesitamos saber cuántos empleados hay, pero solamente en Cali. Entonces dice, bueno, pero ya hay una pregunta, eso es un criterio, entonces ya es el contar punto sí. Cuando yo ya utilizo el contar punto sí, que también es un filtro, contar punto sí, esto también lo que hace es filtrar. ¿Y qué va a filtrar? Pues lo que me están pidiendo. Voy a copiar esto aquí.
Cantidad de empleados en Cali. Listo, entonces, borremos esto aquí. Cuando yo ya utilizo el contar punto sí, entonces el contar punto sí, ya ahí sí te deja filtrar y te deja contar columnas que sean numéricas o columnas que sean de texto. Cuando utilizo solamente contar es solamente para columnas numéricas. Pero cuando utilizo contar puntos sí, la columna puede ser de texto o la columna puede ser numérica. ¿Qué voy a filtrar ahí? Pues voy a filtrar de la columna ciudad Cali y entonces él me va a decir un Cali, dos Calis, tres Calis, cuatro Calis, cinco Calis, siete Calis, 8 empleados, 9 empleados, 10 empleados. Los Cali que cuente, pues son equivalente a un empleado. Porque en la base de datos, cada uno de estos son registros únicos, son empleados únicos. Ahí no hay ninguno repetido. Entonces vamos a ver qué nos sale. Es decir, igual contar puntos sí, autocompleto haciendo doble clic aquí o con la tecla tabulado. Y luego si me vengo aquí a FX. ¿Cuál es el rango y cuál es el criterio? ¿Quién me dice? Rango Ciudad Cali. Ciudad DIC. Y criterio Cali. Perfecto, eso es. Así de sencillo, sí señora. Entonces, rango es ciudad. Pero no entiendo por qué escojo ciudad, pues porque me están pidiendo Cali. No puedo ir a escoger sueldos porque me están diciendo es Cali, empleados de Cali. Ese es el criterio y ahí es donde yo me guío para poder hacer el filtro. ¿Cuál es la columna? Entonces la compañera dijo, es una ciudad, pues está en la columna de ciudad, que ya le tenemos un rango. Entonces él va a contar las veces que aparezca Cali, él lo va a contar que son equivalentes. Un Cali es un empleado, dos Cali es otro empleado, tres Cali son tres empleados, sucesivamente. En Cali tenemos 24 empleados. Necesitamos saber cuánto cantidad de celadores que tiene la empresa. ¿Lo pueden hacer? Inténtenlo hacer, por favor. Regálame un segundito. ¿Cuántos dan? ¿Quién lo hizo? ¿Cuántos dan? Profe, a mí me dio 4. 4. ¿Quién más? Igual por acá 4. 4. Bueno. Vamos a ver si es cierto. La columna que tengo que filtrar, celadores, hace referencia a los cargos. Entonces, cargo, ¿no? Esta columna.
pero no dice celadores, dice celador. Entonces, en el criterio debo de colocar es esta palabra, no celadores, ¿no? Eso no existe en la base de datos. Bien, entonces, como hay un criterio, entonces le digo igual contar puntos sí, fx, rango es la columna que voy a filtrar, F3, cargos DIC. Y el criterio, celador, lo puedo escribir en mayúscula, minúscula, no importa. Muy bien, señoritas. Se acaban de ganar 4 puntos para el viaje a Cancún de fin de año. Acuérdense, al final de la clase me dan el nombre. 4. Viene la otra. Van a tratar de hacerlo. Necesitamos saber la cantidad de empleados que hay en Medellín. Pero necesitamos saber de Medellín cuántas secretarias. El que la tenga lista me da el dato, por favor. Traten de hacerla, inténtenlo. Cualquier cosa que hagan, se califica el impulso. Solo con contar puntos sí se puede, porque es que nada más me deja la opción de dos rangos, o sea, un rango y un criterio. Muy bien, sí. ¿Estás pensando bien? O habría que, o ahí aplica el sí Punto conjunto junto, exacto. en contar. Correcto, muy bien. Eso era lo que dedujera. Porque si utiliza el contar puntos sí solito, te da un solo criterio. Entonces ya aquí Ujú. como hay 2 criterios, entonces tengo que utilizar el punto conjunto. Profe, a mí me dio 7. 7 secretarias de Medellín. En Medellín, hombre. Vamos a mirar a ver. Entonces, claro, si yo lo voy a hacer con contar puntos sí, no me da porque solamente con contar puntos sí es para un solo criterio. Es lo mismo que el sumar puntos sí. Si yo le digo contar puntos sí, pues quedo mucho porque aquí no hay más para dónde coger. ¿Sí? Entonces, no podría ser sino un solo criterio. No me sirve. Porque son 2 criterios. Entonces, tienes que corregir aquí la fórmula. Entonces, sería igual contar puntos sí, punto conjunto. Criterio 1, Sí, así es, cualquiera. 7. Puedes escoger cualquiera, no importa el orden. Puedo decirle primero la ciudad y entonces aquí escribir Medellín. El segundo rango del criterio, cargo, o lo pudiste haber hecho al contrario. Y aquí, secretaria, ¿cierto? Me está dando 7, sí, efectivamente, ahí está. 7. Eso es, ¿ves? No le va cogiendo el tiro ahí a la función.
Necesito saber la cantidad de empleados por cargo. Entonces, pues puedo copiar estos, pero en aras de repetir el proceso, voy a volver a hacerlo desde cero. Entonces voy a copiar la columna de cargo. Me paro en el encabezado de columna cargo, control shift flecha abajo. Control C y enter. Después de que lo pegue, sin que se vaya la selección, debe quedar seleccionado. Datos, quitar duplicados. Y le doy a aceptar. Datos, quitar duplicados. Y le dan a aceptar. Me paro aquí en cualquier cargo y ordeno. Yo tengo aquí en la barra de acceso rápido, tengo activado orden ascendente y orden descendente. Yo los puedo ordenar por aquí o aquí, en el orden que quiera. Bien, copio esta. Empleados, cantidad de empleados. Es igual a la función contar punto sí fx. La columna que estoy trabajando es cargo, entonces aquí va la misma. F3, cargo, cargos bit. Y el criterio es este, contando. ¿Qué es lo que va a hacer la herramienta ahí? Él va y filtra en cargo todos los que dicen asistente y se pone y los cuenta. Un asistente, dos asistentes, tres asistentes, cuatro asistentes. Y al final dice que hay 18. Y como voy a copiar la fórmula, entonces después cuenta, filtra lo que dice auxiliar y cuenta cuántos auxiliares hay. Eso es lo que hace la fórmula. Entonces me dice que hay 18 colaboradores con el cargo de asistente. Y ahí está. 10 auxiliares, 4 celadores, 14 coordinadores, 2 gerentes y sucesivamente. Si yo sumo esto, total, al chip 0, o autosuma, ahí me dan los 80. Bien. Vamos a hacer este pequeño ejercicio. Todo es sobre diciembre. Cantidad de empleados, Bogotá. Bueno, copiemos este formato. Cantidad de empleados de Bogotá.
Total sueldos, Bogotá. Promedio, sueldos, Bogotá. Necesitamos esos tres datos. Cantidad de empleados en Bogotá. El que nos vaya sacando nos va dando el valor para ver si los otros compañeros lo pueden comparar. ¿Cuántos empleados hay en Bogotá? 35. 35 le di aquí a una compañera. Total sueldos de Bogotá. Profe, 63.917.739. $739. Mm, ¿Y el promedio? Ahí es lo mismo, no existe el promedio solo, promedio punto sí, promedio punto sí, punto conjunto. ¿Qué dicen los demás compañeros? ¿Sí les dio así o no? Cuidado. Bogotá. Mm, ¿Quién dijo? Estamos en el momento, profesor, estamos haciendo ese momento. Profe, mi promedio me da 1.826.221. 1.826.921. 221, profe. Que sería algo como coger esto y dividirlo en esto, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces, la primera cantidad de empleados Bogotá, como hay un filtro, pues aquí iría un contar puntos sí. Total sueldos, aquí iría un sumar puntos sí.
Y promedio, pues vendría un promedio punto sí. Esas son las tres funciones que hay que hacer. Entonces, si yo le digo aquí, igual contar puntos sí, el rango es ciudad y el criterio pues es Bogotá. Toca mirar si han escrito Bogotá con tilde, Bogotá sin tilde, Santa Fe de Bogotá. Perfecto, 35. Para los sueldos de Bogotá iría un sumar punto sí. Entonces le digo igual sumar punto sí. Rango, lo mismo, ciudad. Criterio Bogotá. Y el rango de suma, pues son los sueldos DIC. Perfecto. Y el promedio es igual promedio punto sí, porque hay un criterio Bogotá. ¿Sí? El criterio es ciudad, Bogotá, y el rango del promedio, pues son los sueldos. Profe, Dime. ¿cómo hace usted ahí para ponerle sueldos diciembre sin darle F3, según lo que vi ahí? Sin darle F3, no me acuerdo cómo lo hice. ¿Cómo lo hice? Ahí en promedio, la última que hizo, en sueldos no le das F3, sino que de una vez escribiste y te salió. Ah, sí, también lo puedo hacer así. Le puedo decir igual promedio punto sí, pero no, sí lo hice con F3. Si yo no lo quiero llamar, es que yo la puedo hacer toda lineal, pero pues ahí van comillas, apóstrofes, entonces no, es mejor que lo hagan por acá. El rango, pues yo lo escribo. Si yo me lo sé, yo lo escribo. Y eso se llama ciudad DIC, ¿no? Yo lo escribo, lo puedo escribir. Si yo me sé el nombre del rango, lo puedo escribir. Criterio Bogotá. Y el rango del promedio, pues escribo sueldos DIC. ¿Sí? Si yo me lo sé, los escribo. ¿Sí? ¿Ves? Sí, profe, ya lo entendí. Bien, el punto sí, punto conjunto, por ejemplo, se utiliza para hacer un entre. Por ejemplo, a usted le dicen, yo quiero saber de la base de datos de diciembre, por ejemplo. ¿Cuánto suman los sueldos, por ejemplo, entre 1 millón y 2 millones? Entonces, ahí va un punto sí, punto conjunto, porque ya no estoy evaluando varias columnas, sino que estoy evaluando una columna con dos criterios. Yo hacía unas evaluaciones en Yupi hacía muchos años, y todo el mundo se rajaba en esa pregunta. Yo le decía, necesito que me diga cuánto suman los sueldos de los empleados o las ventas que vayan entre 5 y 10 millones de pesos.
o cuánto suman los sueldos que vayan entre 1 y 2 millones. Ahí hay un rango, ¿no? Entonces, cuando son esos entre, que son rangos, se hace con punto conjunto. Sería lo único que falta ahí de aclarar que se les puede presentar. Entonces, hagamos el enunciado por acá. Hagámoslo con este. Copiemos uno por aquí al lado. Entonces, aquí sería un sumar, punto sí, punto conjunto. ¿Cuánto suman? ¿Cuánto suman los sueldos entre 1 y 2 millones? Sí. Normalmente uno siempre, los puntos conjuntos son cuando son varias columnas, como la condición sí y que vimos, ¿sí? Como la condición sí y. Entonces le voy a decir, a pesar de que es la misma columna, es una sola columna, pero utilizo un punto conjunto porque tengo que decirle los sueldos mayores e iguales a 1 millón, sería un criterio. Y el segundo criterio sería los sueldos menores o iguales a 2 millones, sería el segundo criterio. Entonces, como son dos preguntas, va un punto conjunto para la misma columna de sueldos. Te le digo, igual sumar puntos y punto conjunto. Rango de suma, sueldos DIC. Rango del criterio 1, sueldos DIC. Todo es sobre sueldos. ¿Cuál es el rango que quiero validar aquí en el criterio de estos sueldos DIC? Entonces le digo los que sean mayores o iguales a 1 millón. Ese es el primer criterio. Rango del criterio 2. Rango del criterio 2. Entonces sería la misma de sueldos DIC, pero los que sean menores o iguales a 2 millones. Y ahí hago un entre. ¿Cómo pongo el menor? Qué pena. El menor es la que tiene la puntica hacia el lado izquierdo, como una flechita. Hay veces que está en la parte inferior derecha del teclado. Sí, está igual, está en la misma tecla del mayor, pero no sé cómo poner Con shift o solita, ¿no? Ah, ya. Sí, 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 señor. ok. La fórmula es un poquito enredada porque todo se hace con la misma columna que sumo, es la misma columna que evalúo, ¿no? Entonces tiende uno a confundirse es porque trabaja uno con la misma columna. Pero ahí está.
Eso es lo que da los sueldos de ese rango. Los sueldos que se pagan entre 1 y 2 millones, esa nómina da 76 millones de pesos. Ujú. ¿Sí? ¿Quedó claro allí? Y si quisiera saber cuántos son, pues sería con contar punto sí, punto conjunto, ¿no? Ahora hagámoslo. El contar sería entonces, copiemos aquí esto y borro esto. Entonces le digo, igual contar punto sí, punto conjunto. Rango del criterio. Entonces, sueldos DIC. Criterio 1, mayor o igual a 1 millón. Rango del criterio 2, sueldos DIC. Criterio 2, menor o igual a 2 millones. De los 80 empleados que hay en esa nómina, 52 personas están entre ese rango de 1 millón y 2 millones. Eso es un dato, es una información, ¿no? Las bases de datos son para eso, para obtener información. No me dio, ¿me dejar por favor la fórmula tan amable? Claro que sí. Ni bravo que estudiáramos, pues. Listo, profe, gracias. Bueno, muy bien. Vamos a insertar una hoja por acá. Bueno, antes de que se me olvide, para hacer la práctica, eso a veces tiende uno a confundirlo porque, pues que punto sí, punto conjunto, ¿no? La cuestión es medio enredada a veces y trata uno de confundirse, ¿no? Bueno, hay un ejercicio para que ustedes lo hagan, que está en la carpeta de ejercicios Excel. Háganlo despacio, relajado, sin afán, miran el video, lo estudian. Los que de pronto les ha parecido dura esta clase, de pronto no la pueden entender muy bien, entonces primero estudian el video, lo repasan y luego hacen este ejercicio. Ejercicio funciones se llama, está en la carpeta de ejercicios. Es muy parecido a lo que hicimos. Por acá está en la hoja, dice requerimientos del informe. Esto es lo que nos piden. Y vamos a trabajar sobre 2 bases de datos. Una base de datos de Pradera y una base de datos de Cali. Entonces, ahí le piden todo lo que tienen que hacer. Es lo mismo, es muy parecido. Apellido, nombre, género, área, salario y número de hijos. Bueno, entonces, viene la primera pregunta. Aquí. Calcular el total de hombres que hay en la base de datos de praderas.
Vamos a resolver esa. Van a tratar de hacerla. Calcular el total de hombres que hay en la base de datos de Pradera. Profe, ¿cómo se llama el archivo? Qué pena de los ejercicios de Excel. Claro que sí. En ejercicios Excel, Ujú. ejercicio funciones se llama. Ok. Sí, qué pena que me ha perdido. ¿Quién la tiene? Profe, me dio 80. Profe, ¿no puede enviar ese al WhatsApp para abrirlo? ¿Cómo? Si nos puede hacer el favor de enviarlo al WhatsApp para abrirlo. Ah, ok. No sé por qué me saca esto. Es que mira que los trato de enviar. No sé si es que ya hay mucha imagen, mucha foto, pero no me lo deja enviar. ¿Sí les llega ya o no? Es que aquí aparece como si no hubiera salido. Profe, yo ya lo mandé. Sí, Alguien bueno. lo envió, sí. Sí, es que no sé, mira que hay veces voy a tener que seguro borrar un montón de cosas aquí porque seguro ya hay demasiada cosa aquí en este WhatsApp. Bueno, bien, sí, bueno, vamos a resolverle ahí para ayudarles a los compañeros que de pronto no. Bueno, él está pidiendo, estos son todos los requerimientos que hay. Cuando no puedan hacer algún punto, el martes lo podemos aclarar. Pero aquí están pidiendo, en el primer punto dice calcular el total de hombres de pradera. Entonces en pradera tengo que determinar cuál es la columna donde está hombres. Pero aquí no dice hombres por ningún lado. Están son los nombres, el Dice nombre, género. los apellidos, el género. Eso es a eso era lo que hacíamos referencia en la clase pasada. No me debo limitar textualmente a lo que me están pidiendo, tengo que interpretarlo. Ya dijeron hombres, pero aquí en la base de datos dice género. M de masculino, F de femenino. Entonces aquí los hombres se clasifican con la M. Entonces yo le tengo que decir a esa columna de género que me cuente las M. Entonces, si aplicamos lo que hemos aprendido, primero le doy un nombre de rango a esta columna. Si quiero seguir trabajando con ese principio de nombres de rangos. Entonces, control shift flecha abajo y le doy el nombre a la columna. Por eso es que toca primero estudiar, por si no se acuerdan, qué es lo que hay que hacer o cómo es que coloco el nombre del rango para que primero se aprendan eso. Ujú. Género P de pradera. Y le doy enter. Ya Me da teniendo. 80, profe. ¿Cómo? Me da 80. Sí, señora, así es. Entonces vamos a verificar aquí. Entonces le digo igual contar, ¿no?
Ahí no tengo que usar ni suma ni promedio, porque estos no son números. Calcular total de hombres pradera. Te le digo, igual contar puntos y si lo hago aquí por el asistente, entonces me dice, rango, pues es el que acabo de crear. Género P y M, eso es todo. Le doy a aceptar y efectivamente hay 80. Y así sucesivamente empiezan a resolver. Esa es una buena práctica para que le cojan el tiro a eso. Son muy importantes. Estas funciones son muy importantes. Aquí las estamos viendo en su naturaleza básica, pero hay otras funciones que la potencializan, pero tienen que aprender a manejar bien esto básico. Bueno, pues mucha suerte. Les deseo en el ejercicio. Listo. Cualquier cosa, me escriben en la próxima clase, me dicen, no pude hacer tal punto, no lo entendí, entonces lo explicamos para que lo puedan hacer. Bueno, voy a retornar al ejercicio. Yo inserté una hoja en blanco, por favor. La van a llamar reporte dinámico. Ay, pucha. Voy a copiar este encabezado. Control C. Y lo pego aquí. Y copio desde sueldo hasta aportes. Control C y lo pego aquí. Control V. Control C, Control V. Le voy a hacer unos bordes aquí a esto. Y a esto le voy a hacer bordes a 3 filas. Selecciono y hago los bordes, ¿no? Todos los bordes, ¿no? Y voy a ampliar un poquito estas filas. Marco las 3 filas desde el número 8, 9, 10 y amplío aquí entre la división de una fila y otra. Amplío un poquito estas columnas. Ahí. Y por vista le voy a decir que me quite las líneas de cuadrícula. Ahí al lado
de sueldo aquí, un poquito abajo aquí en la primera fila, voy a escribir P de suma. Profe, qué pena. ¿Cuál es el icono para quitar la cuadrícula? Por vista Sí, vista, no y alcanzo. desactivo la casillita que dice líneas de cuadrícula. Ok. Ah, ya. Que ¿Sí? no las he visto. Ah, perfecto, sí, señor. Bueno, aquí escribí al lado B de suma, aquí por inicio, por aquí hay un icono que dice orientación y le dice girar texto hacia arriba. Girar texto hacia arriba. Ujú. Aquí le voy a decir P de promedio y le copio el formato. Y aquí P de contar y le copio el formato. ¿Bien allí? ¿Vamos bien ahí? Sí, señor. ¿Bien, bien o bien perdidos? Bien, bien yo. Sí, Bueno, vamos a insertar una hoja nueva aquí y la vamos a llamar listas. Y de diciembre, entonces voy a ocultar esta hoja de enero que no la vamos a trabajar. Botón derecho, ocultar. Bueno, voy a copiar estas dos columnas, cargo y ciudad. Selecciono cargo, selecciono ciudad, control shift flecha abajo, control C y la pego ahí. ¿En listas? En lista, sí. Ok. Bien, entonces aquí en B vamos a insertar una columna con botón derecho, con control más, porque si las dejo pegadas, él asume que es como una base de datos. Entonces no las necesito pegadas porque son independientes. Amplío aquí la columna y voy a borrarle el formato a esta columna B. Entonces marco aquí en B y por inicio le voy a decir aquí en este icono borrar todo. Por aquí es muy bueno aprender a borrar, ¿no? Porque puedo borrar solamente el formato, solamente el contenido o borrar todo, que es contenido y formatos. Ahí le di borrar todo. Lo hice marcando por inicio y ahí le dije borrar todo, ¿no?
Bien, voy a quitar los duplicados de cargo, entonces puedo marcar la columna, también lo puedo hacer marcando la columna. En el ejercicio anterior quitamos duplicados marcando específicamente la información, ¿no? Si es una base de datos muy grande, pues entonces uno puede marcar la columna. Depende de cómo esté el archivo, porque yo siempre les he dicho que yo marco sobre lo que específicamente voy a trabajar. Pero ensayémoslo también para que aprendan desde la columna. Entonces aquí le digo datos, quitar duplicados y le doy a aceptar. Ordeno, me paro en cualquiera de los cargos y ordeno. Marco ahora la columna de ciudad. Datos, quitar duplicados y aceptar. Y ordeno. Le voy a dar un nombre de rango desde aquí, desde asistente hasta subgerente. Y el rango se va a llamar lista cargos. Todo pegado. Y terminan con enter. Marqué desde asistente hasta subgerente. Lista cargo. Ahora marco desde Bogotá hasta Medellín y la llamo lista ciudad. Y enter. Cuando ya las listas están hechas, las puedo ocultar. Si las quiere volver a mostrar, pues con botón derecho le dice mostrar y ahí vuelven y les aparecen. Bueno, esa lista la voy a poner aquí. Entonces, datos, validación, aquí estamos recordando, ya esto lo habíamos visto, datos, validación de datos. Le digo lista. Y en origen le doy F3. Y entonces la llamo lista cargos. Aceptar y aceptar y ya aquí me aparecen los cargos. Para los que se despistaron, lo voy a hacer aquí con ciudad. Ahora, entonces, datos, Por favor. datos, validación. Por configuración selecciona lista. Y en origen va a colocar el nombre del rango de las ciudades. Lista ciudad. Y ya ahí le aparecen. ¿Sí? O vuelvo y les explico a ellos. Sí, por favor, porque no encuentro el icono de... Sí, por favor, si eres tan amable. Sí, mira. Le diste bien nombre a los rangos, ¿no? Sí, ujú. En la lista sí, me quedaron perfectos. Bueno, ok. Entonces es aquí. Datos, te paras aquí. Datos, validación.
Ese está en el icono, en el grupo que dice herramientas de datos. Ahí está. Validación. Entonces, en permitir, en la ficha de configuración, en permitir, selecciona lista. En el origen, le da F3 y selecciona el rango que escogió para los cargos. Yo le dije lista cargos, ¿sí? Ujú. Y ya, ahí te aparece la lista. Si no te aparece la lista es porque el rango te quedó mal. ¿Sí o no? ¿No te salió? Sí, señor. Qué pena era que había apagado el micrófono. Ok, bueno, bien. Bueno, entonces yo le voy a dar un nombre a la base de datos, a toda esta base de datos. La puedo seleccionar con control E o le puedo decir parada en cualquier parte, control shift barra espaciadora y ahí selecciono toda la base de datos. Por eso la importancia de que queden separados los encabezados, que no tenga totales, para cualquier proceso que yo vaya a hacer con la base de datos sea rápido. Mire. Esto que parece algo tan sencillo, que de hecho es sencillo, mucha gente se mortifica solamente marcando la base de datos. Porque no tengo pegado ni los títulos, no tiene total, solamente está el marco de la base de datos. Entonces, a esto la voy a llamar base de datos. Voy a llamarlo así, base de datos. Base de datos. Y le doy Enter. Ahí termina el prealistamiento de lo que vamos a hacer. ¿En qué consiste el prealistamiento? Entonces, el primer paso que hicimos fue copiar este encabezado y lo pegamos aquí. Tan pronto pegamos este, es copiado y pegado, no es escribir, copiado y pegado. Ujú. Luego copié y pegué esto, control C y control V, copiado y pegado. Porque si, lo que siempre he dicho, si alguien escribió aquí sueldos y esto tiene espacio, mire, de hecho tiene espacio, ¿sí ves? Ujú. Entonces, si yo lo hago sin espacios, la fórmula que vamos a hacer no le funciona. Cópielo como estén. Por eso lo hago con copiar y pegar. ¿Sí? Y yo miro aquí, este sueldo también tiene que tener un espacio, efectivamente. Quedó tal cual, ¿sí? El siguiente paso, pues, fue hacerle los bordecitos esto para darle una presentación. El siguiente paso fue hacer las listas de las columnas que nosotros vamos a filtrar. Hicimos las listas y el tercer paso fue darle un nombre a la base de datos. Eso, todo es el prealistamiento de lo que vamos a hacer. Ahora sí viene la función, aquí. Entonces le voy a decir, igual B de suma, abro paréntesis y le doy fx. Base de datos. Entonces, para no pasarme a seleccionar la base de datos de diciembre, yo ya le di nombre a la base de datos, ¿cierto? Le dije base de datos, así se llama. Si usted no le dio nombre a la base de datos, se tiene que pasar para diciembre y marcar toda la base de datos. Nombre del campo, este de acá, el del informe. Y criterio marca esto que se llama el filtro. La parte de arriba, esto que acabamos de hacer, es el filtro. Y le doy aceptar. La misma fórmula, pero es con promedio. Entonces,
La misma fórmula, es la misma de arriba, pero lo que cambia es la función. B de promedio, La de arriba no me dio. fx, ya lo revisamos. Base de datos, el nombre de la base de datos. Nombre del campo, sueldo. Y criterio, marco el filtro y la fila que tiene los bordes, aceptar. Y B de contar. Igual B de contar, abro paréntesis, fx. Nombre de la base de datos, función F3, yo le di nombre a toda la base de datos. Nombre del campo, este de acá. Y criterio, estas dos filas. Aceptar. Con control 1, le voy a decir que el número lo puedo centrar. Puedo cambiar el tamaño. Ustedes hacen este, que es con este y que es con este. Entonces, ahí le está dando como si fuera un sumar solito, un promedio solito y un contar solito. Pero si usted coloca un filtro aquí, es como si fuera un sumar punto sí, un promedio punto sí y un contar punto sí, solamente que es más versátil, es más rápido. Entonces, si yo le digo aquí que me diga secretaria, entonces cuando yo coloco un filtro ahí es como si todo fuera un punto sí. Si cambio el criterio, ahora si le digo ciudad, es como si fuera un punto conjunto porque estoy manejando dos criterios. Celadores de Cali. Si necesito saber solamente lo de Cali, pues quito el criterio de cargo y ahí aparece todo lo de Cali. ¿Cuánto dan los sueldos de Cali? ¿Cuánto es el promedio de sueldo de Cali? ¿Cuántos empleados tengo en Cali? Ahora, Cali, personas que se ganen más de 2 millones de pesos, mayor a 2 millones. ¿A quién no le dio la fórmula? Profe, a mí, pero ya lo cambié, ya me dio. Ese informe es muy chévere, ¿no? Porque queda muy dinámico, por eso lo llamo reporte dinámico. O sea que eso reemplazaría el sumar puntos sí, contar puntos sí y promedio puntos sí. Pero cuando son, que a todo uno lo están bombardeando. ¿Y cuánto entró? ¿Y cuántos fueron los sueldos? ¿Cuántos fueron los pagos? Entonces uno puede hacer estos diseñitos y le quedan muy prácticos para que lo que le pidan a usted no viene aquí sino y coloca el filtro. ¿Sí? Y ya tiene toda la información, ¿no? Profe, ¿me permite ver la fórmula de B8 para mirar el último criterio que De ese... D8, Sí, sí, ahí donde está parado está perfecto. aquí, Sí, señor. Ese último criterio es ¿cuál? Perdón. contar. B de Sí, sí, contar. no, pero el que aparece el último B en el de tercer contar, renglón. entonces B de contar, escojo la columna aquí Sí. y Y el último escojo, es. siempre es lo mismo. Sí, Se sí. escoge la columna y se escoge el filtro, que es arriba. ¿Sí? Y el último es. Ahí donde está parado, ¿qué es? ¿Qué marcó? Es esto, lo que seleccioné Ah, aquí. O sea, es ok. esto. Ah, ya le entendí. Si siempre es lo mismo, usted escribe el rango de la base de datos, la columna se cambia y el filtro. Eso arriba se reconoce como el filtro, ¿no? Cuando no tengo ningún criterio aquí, es como si estuviera sumando, contando y promediando.
sumar, contar y promedio. Pero cuando ya coloco un criterio, es como si fuera un sumar punto sí, promedio punto sí y contar punto sí. Ok, Gracias. hemos terminado. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo van? ¿Han aprendido? ¿Están estudiando? Sí, profe. Pero esto último, en la próxima clase lo podemos repasar un poco. Es- en el ejercicio hacemos un repasito ahí rapidito porque es que el tiempo es contado para cada clase, ¿no? Y no me gusta dejar ningún tema por fuera. Pero en la clase entre 8 días hacemos un repasito sobre el ejercicio que ustedes deben de hacer allí para que pues le demos y hasta que lo aprendamos a manejar. Pero yo sé que estas dos clases, estas dos últimas clases, la que fueran las funciones lógicas y esta de sumar puntos, sí, para mucha gente siempre es dudita, sobre todo si nunca han visto Excel, ¿no? Si apenas por ahí han hecho cuadritos y ya. Pero hay que trabajarlas mucho porque realmente son del día a día. Las funciones lógicas son del día a día, esto de contar, promediar, sumar, también son del día a día. Y todo este tipo de cositas ya es algo diferente donde usted puede aprender a administrar un informe, ¿no? Ahora, pues yo lo hice aquí con 3 y estaban seguidas, pero si el sueldo hubiera estado por acá, aportes por acá y prestaciones por aquí, pues le digo control C y control B, control C y control B, control C y control B y funciona igual, ¿sí? Ahora puede que nomás ustedes necesiten nomás las ventas ya, una sola, entonces solamente con esa columna pues suma, cuenta y promedio, ¿sí? Muy bien, pero hay que estudiar, siempre insisto sobre eso, para poder ir uno avanzando poco a poco, ¿no? Bueno, muy bien, eso ha sido todo. Nos veremos Dios mediante entonces el próximo martes. ¿Sí? Feliz tarde, Gracias. muchas gracias. Gracias, profe. Gracias. 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 Hasta luego. Hasta luego.